bienvenida a las que nos ven por internet, todas las personas que se están sumando. Gracias a las que visitan las redes sociales, también por compartir la palabra. Si anda cerca, visítenos del área de aquí de Bastrop, Texas. Aquí lo esperaremos. Bueno, si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 1. Los que traen Biblia, los que no, en su teléfono, su iPad, siempre y cuando use su teléfono para estar en la palabra de Dios, hermanos. Si le habla al presidente, dígale que se espere, que está en una reunión. Amén. Capítulo 1 de Mateo. El tema de hoy, hermanos, yo le puse así: la vida de Jesús. Amén. ¿Cuántos se alegran por ese tema? Y lo quiero hacer de una manera, todos, la mayoría sabemos quién fue Jesús, está en la historia de la humanidad. Lo quiero, también conocemos en lo espiritual, de qué se trata. Entonces quiero, tanto en lo espiritual como en lo cotidiano, podemos decir, nuestras vidas diarias, lo terrenal, porque la palabra de Dios, hermanos, también nos habla para vivir el día a día. Muchas veces pensamos que la Biblia habla nomás de la eternidad, de la santidad y de la espiritualidad y todo, pero también nos habla del día a día, mientras que hacemos el día a día con lo que escuchamos la palabra de Dios. Amén. Es un manual de vida, nomás que muchas veces nosotros no lo aplicamos, y como todo en la vida, solo funciona lo que se aplica. Aún nuestro cuerpo, hermanos, nuestros músculos siempre funcionan, los músculos que usamos son los que funcionan, fíjese, en nuestro cuerpo. Tenemos miles de músculos en nuestro cuerpo que no usamos. Incluso si usted se sienta en una computadora y no está acostumbrado a trabajar en una computadora, fíjense, y comienza a usar sus dedos, te lo garantizo que se le van a hinchar sus dedos y se va a sentir cansado. Y dice, pues si yo trabajo en la construcción, ¿cómo es posible? Ando día a día trabajando, cargando esto, el otro, caminando, pero son músculos que no estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo simplemente manda refuerzos a los músculos que utilizamos. De la misma manera, como cristianos, muchas veces nos moldeamos a un estilo de vida que nomás usamos lo que hemos escuchado, lo que sabemos. Y ahí nos limitamos. Y por lo mismo que nos limitamos nomás a eso, entonces Dios dice, no puedo depositarte vino nuevo porque se va a romper el odre. Y Dios no quiere eso, Dios nos ama tanto. Entonces cuando ve a alguien batallando con algo que nos pasa, ahora sí que de esto y lo otro, dígale así: Dios te ama tanto que no quiere darte más porque te vas a echar a perder. Tal vez se va a ofender, pero es la verdad, hermanos. Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades, y a todos Dios nos ha dado algo. Podemos ver en la parábola de los talentos, amén. A todos, absolutamente a todos. Ahora, esto yo lo dividí, hermanos, en tres partes: lo que es la vida de Jesús en su nacimiento, en la adolescencia y en lo que es la vida adulta, ¿ok? Y lo dividí de esa manera porque es las tres maneras que la palabra de Dios nos habla de la vida de Jesús, ¿ok? Y todos, yo creo que pasamos esas tres etapas de nuestra vida, hermanos. La mayoría, sé que algunos mueren de bebés, eso no pasa en esa etapa, pero por un propósito, ¿ok? Dios siempre tiene un propósito. A veces nos sentimos tristes cuando se mueren los bebés, las familias que han perdido un bebé, les mando un consuelo, todo, porque pues sé que es difícil perder a un bebé, pero si lo vemos a largo plazo, a la eternidad, Dios ha sido bueno con ese bebé, porque no le ha permitido pasar tantas cosas aquí. Ven, el pastor Mike me decía ahorita que miraba a los niños que venían, dice, mira, dice, cuando miro a los niños, dice, me da gusto, dice, verlos, cómo van creciendo los niños y todo, dice, pero ya cuando uno llega ya a la edad adulta, dice, a la vejez, dice, ellos no saben lo que espera, dice, cuando ya te cuesta levantarte, cuando te cuesta hacer esto, el otro. Y me acuerdo lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, ¿ok? ¿Qué dice esto? Si a un joven, hermano, le cuesta acordarse de Dios, venir a la casa de Dios, que piensa que
Cuando esté viejito va a ser más fácil. Te tengo noticias, va a ser peor, te va a costar más. Es más, tal vez va a necesitar que alguien nos traiga en silla de rueda o algo así por el estilo. Así que ahorita que podemos, hay que hacerlo, hermanos. Ya cuando ya llegue ese momento, si ya lo hicimos, gloria a Dios, y podemos seguir haciéndolo, qué bueno. Vamos a ver el nacimiento rápidamente. Está en el libro de Mateo y también está en el libro de Lucas, capítulo 2. Habla del nacimiento de Jesús, hermanos. Rápidamente el verso 8 dice así, del libro de Mateo, capítulo 1. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí nos da un dato interesante, hermanos, de María. Para empezar, no vamos a entrar en materia que si nació en diciembre o en septiembre o junio. El chiste es que nació. Entonces, si de la fecha que han escogido para darles lo que es la Navidad y todo eso, muchos cristianos se ponen de que no sé qué. Si tú adoptas un hijo y no sabes la edad, el tiempo que nació, lógicamente por eso no quiere decir que no le vas a celebrar su cumpleaños, ¿correcto? Entonces vas a poner una fecha y lo vas a celebrar. ¿Por qué no tiene fecha Jesús de nacimiento en la Biblia, hermano, en la palabra de Dios? Porque ¿sabes qué? Todos los días nace Jesús en un corazón nuevo, en un nuevo hogar. Amén. Entonces, todos los días es de celebrarlo porque Dios ha nacido. Amén. Ok. Entonces estaba María, dice la palabra de Dios que estaba desposada. En otras palabras, estaba, hermanos, comprometida con José. Ok. Cuando vino y se concibió del Espíritu Santo. Verso 19. Y José, su marido, ¿cómo era José? Era hombre justo y no quería infamarla, sino que dejarla secretamente. En otras palabras, José era un hombre justo. Dice, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, en vez de andar chismoseando, como a veces muchos hombres son así, ¿ok? Que a veces te metes con alguien y andas hablando de la jovencita y todo eso. José no era así. José era alguien discreto, ¿ok? Alguien que sabía guardar. Eso es una característica. Verso 20. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por en medio del profeta, que cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Vemos ahí estos 3 o 4 personajes que aparecen. Aparece el ángel, aparece José, aparece María y aparece Jesús. Amén. Aquí, imagínense, yo la otra vez decía, imagínense los hombres que estás a punto de casarte con tu novia y que de repente te dice estoy embarazada. Muchos la pensarían, ¿no? Pero no fue así con José. José tenía eso, se le apareció el ángel y la aceptó como esposa. Pero dice la palabra de Dios que no la conoció hasta que dio a luz. En otras palabras, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a Jesús. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Es importante esto porque científicamente el que tiene la semilla es el hombre, si lo quieren ver así en palabras simples, ¿no? Y esa semilla era la que venía infectada cuando pasó lo de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y no había manera que Dios pudiera salvar a la humanidad si no había algo como el plan que se planeó en el cielo, que Jesús
se ofreció a sí mismo y nacer de esta mujer virgen para poder él crecer y formar. Por eso Jesús tenía las dos naturalezas. Era 100% hombre, pero a la vez era 100% Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, no fue engendrado por hombre, sino fue engendrado por el Espíritu Santo, pero tenía el gene humano. Amén. Entonces, de esa manera es importante verlo. En Lucas, hermanos, si vamos a Lucas capítulo 2, nos da todavía un poquito de contexto también. Lucas 2, del 1 al 7, también nos da un poquito más de información también. Por eso se llaman los 4 evangelios sinópticos, porque no se contradicen, sino uno miró un ángulo y el otro miró otro ángulo. Amén. Como yo aquí puedo ver el ángulo para acá y puedo ver para acá o puedo para atrás. Entonces cada uno escribió lo que estaban viendo. Porque muchos dicen, no, se contradijo en esta historia o esta historia no es la misma. Muchas veces son la misma historia, pero contada diferente. Verso 1 del capítulo 2 de Lucas dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba, ¿cómo? Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó. ¿En dónde lo acostó, hermanos? En un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón, en el hotel, en el 5 estrellas. Amén. No había lugar ahí. Podemos ver cómo Dios, hermanos, en esta situación, le quiero ponerlo un poquito a pensar, un contexto. Mire, analicemos esto, por favor, métase conmigo en esta película, en este cuadro. ¿Ok? Sabemos que Dios dice que Dios, es el principio y es el final. ¿Estamos aquí? Y que en Dios no hay tiempo. Dios tanto puede estar el pasado, el presente, el futuro. Dios ya vio su vida, cómo va a terminar usted. Dios ya vio antes que usted naciera, dice la palabra de Dios, que ya nos escogió aún antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Yo me pongo a pensar, tan importantes somos el ser humano para que Dios, antes de la creación del mundo, nos conociera. ¿Usted no me ha puesto a pensar eso? Yo sí. Yo soy medio niño, medio infantil, me gusta pensar esas cosas. Pero a la respuesta que yo llegué es precisamente eso. ¿Cómo es que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo? Porque en Dios simplemente no hay tiempos. La respuesta es fácil, es sencilla. Él ya nos conoció porque en Dios, Él es el principio y Él es el final. O sea, en otras palabras, no hay nada nuevo que Dios no conozca o que no haya conocido, porque Él ya está aquí. Ahora, ojo aquí, por favor. Para José y María, en este tiempo, seguramente empezaron a echar, a maldecir, no a maldecir, sino a disgustarse. ¿Cómo es posible que estando encinta, porque convenga conmigo que en aquellos tiempos no había el Ferrari, no había la limusina, no había el Uber o el Lyft que ve y te levanta a casa y te vas de un lado para otro? ¿Estamos aquí? Tenían que caminar días de camino. Imagínense caminar días de camino con una mujer embarazada y que está a punto de dar a luz. ¿Estamos aquí? Ahora, que tienen que parar al baño, que esto, lo otro, ya saben, ¿no? Bueno, José haber dicho, ¿para qué vamos? Quedémonos aquí hasta que el bebé nazca. ¿Ok? Como muchos de nosotros cuando pasan cosas en nuestras vidas. Y me llama la atención que dice, como estaba escrito, como había dicho el profeta. ¿Se acuerdan?
Cuando habla así es como había dicho Dios, en otras palabras, porque en los tiempos antiguos Dios hablaba a través de los profetas. En otras palabras, la historia ya estaba escrita, pero José no la sabía. ¿Estamos aquí? Ni María. Ellos simplemente obedecieron. Por eso nosotros, hermanos, cada vez que pasan situaciones en nuestras vidas, si estamos en Dios, porque la palabra dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en vez de disgustarnos cuando nos pase algo de acuerdo a lo que nosotros no queremos, porque la comodidad de José y María era quedarse en casa. Es lo que todo el mundo quiere cuando alguien está a punto de dar a luz. Estamos aquí, ahí tienes todo a la mano. Pero ¿qué pasa? Tienen que acceder e ir así. Así que cuando pasen cosas en nuestras vidas, hermanos, saber de que esa película ya Dios ya la vio. Y lo que te digo es, Dios tiene planes, dice, de bien y no de mal para nosotros. En otras palabras, cuando viene algo malo aparentemente en nuestras vidas, yo te digo así, hay que aprender lo que Dios quiere hablarnos ahí. En la otra escena donde aparece Jesús, hermanos, fue de ahí aparece hasta los 12 años, ¿ok? Lo vamos a ver también. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Perfecto. Que es el adolescente, Lucas capítulo 2, ahí mismo donde estamos, pero ahora el verso 41 hasta el 52. Vamos a ver otra característica de Jesús. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. En otras palabras, iban todos los años, hermanos, ahí. No habla de esos otros años, pero registra esto en la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí, en el verso 43. Y al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día. Recuerde eso, por favor, es importante. Y buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. ¿Ok? Nos detenemos ahí tantito. ¿Ok? ¿Cuánto habían ellos caminado? Camino de un día. En otras palabras, se tomó otro día en regresar, ¿ok?, a Jerusalén. ¿Y qué pasó el otro día? Porque lo encontraron 3 días después. Ellos lo buscaron, hermanos. Eso es, Lupe habla hoy, ¿ok? No lo dice la Biblia, pero me da para imaginarme. Usted como padre y madre, ¿a dónde va a buscar a un niño de 12 años que se le pierde? Al parque, con los amigos jugando, ¿ah? Con todo, ¿no? Lo menos lugar que tú y yo buscaríamos como padre para un niño, sí o no, fuera en una iglesia, en un templo, para que esté ahí, y menos que lo encuentres sentado enseñándoles, ¿sí o no? Hay que ser realistas, es la verdad. Ellos perdieron todo otro día buscándolo en otros lugares, hermanos, porque no se imaginaban que estaban ahí. Amén. Pero Jesús estaba en el templo, hermano, enseñando y preguntando y aprendiendo. Esa es la característica. ¿Cuántos padres quisiéramos tener un hijo así, hermanos? Hay que seguir soñando, por favor.
No se crean, nuestros hijos yo creo que sí. Si se nos pierden, yo creo que el lugar donde lo buscaríamos primerito fuera la iglesia. O va a buscarlo a la cárcel, o al antro, al club, al baile, o esto, lo otro. Imagínense que un día venga usted y lo encuentre aquí el niño ahí. Y dice, ¿qué pasó? No estaba en la iglesia. Yo creo que yo creo que te le daría, ¿cómo que estabas en hasta creo que de incrédulo no lo creeríamos nosotros, hermanos, de verdad se lo digo. Y yo soy el primero, yo tengo hijos. Yo se lo digo honestamente, pero en fin. Bueno, pasa esa, ¿ok? La madre, como siempre, la madre ya saben que es la que exagera. Nos quedamos sin pelos por buscarte, mi hijo. ¿Por qué nos hiciste esto y todo? ¿Ok? Y ojo aquí, por favor, porque esta es la última vez que usted va a ver que aparece José. No sé qué pasó José, hermanos. Los estudiadores dicen que murió porque ya era mayor José que María. En esos tiempos la costumbre era igual. Casi siempre, por la mayoría de las veces, siempre el hombre es mayor que la mujer. ¿Ok? Dicen que porque la mujer madura más rápido que el hombre. No sé qué tan cierto sea eso. ¿Ok? Pero como que no me gusta reconocerlo, pero tal vez es cierto. ¿Ok? He visto mucho y aún en la palabra de Dios he visto eso. ¿Ok? Pero en fin, ese es otro tema para otro día. Pero lo que dicen es que José murió. Igual estaban los planes de Dios porque, ¿cómo lo explico? Dios tenía que tomar ese lugar de padre, de ahí aparecerse, tomar ese título de Jesús. Entonces, me parece un poco injusto a mí, honestamente, como ser humano se lo digo, porque José dio todo por Jesús y todo, y al final, pues, lo pusieron ahí al lado, ¿no? O sea, no, pero por algo pasa la palabra de Dios así, no, es algo que no lo puedo entender bien al 100%, usted lo puede analizar, pero es la última vez que José aparece ahí, hermano, en la Biblia. Me parece un poco difícil, pero sí, en fin, así pasó. Continuamos, por favor, el verso 49 dice, entonces él, hablando de Jesús, les respondió a sus padres, ¿por qué me buscáis? Así de fácil, hermanos, ¿ok? En otras palabras, para que él haya dicho eso, hermanos, era un jovencito pilas, un jovencito inteligente, de esos jovencitos que se saben cuidar a sí mismos. En otras palabras, yo conozco el camino para la casa. Si estoy haciendo otra, no les estoy dando ideas, jovencitos. Chiquillos, ¿verdad? Pero en fin, era un joven pilas, un joven que sabía, hermanos, tenía sabiduría, tenía inteligencia, como diciéndole, yo conozco el camino a la casa. ¿Por qué me están aventando todo ese choro, mamá? Todo ese teatro que me estás haciendo, porque yo sé dónde regresar. Pero en fin, les hace esa pregunta, ¿ok? Y les hace la otra, dice, ¿no sabéis? En otras palabras, les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En otras palabras, ya me conocen. 12 años tenía el muchachito. Ok, en otra versión dice, en los asuntos de mi padre yo tengo que estar. Amén, como eso, hermanos, nos dice mucho de Jesús y mucho de nosotros, de los que estamos aquí. Fíjense que a los 12 años yo he notado un patrón o un denominador común en los jovencitos, hermanos, que su personalidad se va definiendo, pero a los 12 años es una edad crucial. Para los que tenemos jovencitos así, es una edad bien crucial. Incluso a las jovencitas comienza a cambiarle su cuerpo y todas esas cosas, ¿no? A los jóvenes, a los hombres les cambia la voz, que de repente los miras y ya te habla y se parece que estoy al lado de un señor, pero está jovencito todavía. Ok, esa edad es bien crucial. Entonces, como padres, es importante irlos poniendo ese bracer, para enderezar como el árbol, cuando se quiere ir para un lado, como un árbol, ya cuando ya tiene una edad, que ya estás el tronco grande, ya es muy difícil enderezarlo. Pero cuando está pequeño, tú le puedes poner unos soportes alrededor para que no se la dé. ¿Estamos aquí? Entonces, Jesús, hermanos, ya tenía esos soportes ahí que se los había dado su padre y su madre.
Ahora, ¿por qué? Hermanos, una de las cosas que a mí me llama la atención, fíjense, es esto. Digo, como niño, muchos de los niños cuando nacen en familias de escasos recursos, tienden a menospreciar a sus padres. ¿Estamos aquí? Y es cierto, no me diga que no, porque es cierto. Y más cuando abren los ojos y ven a otra familia, dicen, hasta quiero ser hijo de aquella familia, o por qué no nací en aquella casa, o esto, lo otro. Eso es cierto, no lo podemos negar, es así. ¿Ok? Yo me pongo a pensar, como padre, hablando del Padre Celestial, ¿no pudo haber escogido que Jesús naciera en el palacio del rey, en las familias reales, que no le careciera de ninguna necesidad? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Bueno, pero ¿saben? Lo que Dios buscaba, número uno, era alguien, hermanos, que viniera de la descendencia de David. Y David, la palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Para Dios las cosas materiales que nosotros supuestamente las llamamos importante, no es importante, hermanos. Dios es el dueño del oro y de la plata. Para Él es más importante el conocimiento, la educación, donde iban a hacer, donde iban a educar a su hijo para depositarlo y para cumplir. Ahora, es más accesible Jesús naciendo en una casa humilde para todo el mundo que si hubiera nacido, por ejemplo, en una casa del reyes. Amén. ¿Estamos aquí? Y hay muchas otras respuestas más, pero es lo único que yo le puedo decir. Entonces Jesús les dice, es necesario que yo esté en los negocios del Padre. Y eso yo se los digo, hermanos, se los comparto también. Cuando tú y yo nos ocupamos de los negocios del Padre, no te va a faltar nada. De verdad te lo digo. Si un día te quedas sin trabajo, llámanos y puedes cortar la yarda, sopletear o lo que sea, y vas a ver que en el instante te van a llamar por trabajo. Si un día batallas así, haz eso, vas a ver. Y si no, alguien te va a hablar, te va a decir, hermano, hermana, mira, aquí le puedo ayudar con comida, le puedo hacer eso. O hasta el enemigo va a usar. ¿Se recuerdan de Elías que usaba hasta los cuervos? Los cuervos en la Biblia simbolizan el enemigo. Usa hasta tu peor enemigo para traerte comida. Te va a pasar como la oración de la viejita. ¿Se recuerdan la oración de la viejita que estaba al lado de la bruja, que ya le he platicado, que la viejita oraba, Señor, dame comida, dame comida, dame comida? Y a la bruja le sobraba la comida. Se hartó la bruja de tanto oírla que clamaba por comida. Le dice, mándale y dile que va de parte de aquí. Dice, mire, no la escuchó Dios, dice, pero le manda Satanás su comida. Y la viejita dice, gracias Dios, porque tú usas hasta el enemigo para darle comida a tu hija. Y así pasa, hermanos, muchas veces de nuestras vidas. Continuamos, verso 50. Mas ellos, dice la palabra de Dios, no entendieron las palabras que les habló. Amén. Tanto así estaban sus padres, hermanos, y Jesús avanzado, que no podían entenderle. Como muchas veces Jesús, hermanos, hablaba en medio de la multitud y la mayoría no podía entenderle sus palabras. Y aún a veces cuando venimos a la casa de Dios, cuando estamos recién llegados, o a veces cuando no estamos suficientemente metidos, no entendemos. Y es el mismo lenguaje, es el mismo idioma, pero no entendemos. Otros entienden de diferente manera. Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto ¿a quiénes? A ellos y a su madre. ¿Ok? Y a su madre guardaba todas las cosas en su corazón, como toda buena madre. Jesús, dice la palabra de Dios, que de niño estaba sujeto a ellos. Era un joven sujeto, como los de aquí de la iglesia, que le obedecen. Sí, papá, sí, mamá, lo que usted diga, ahí estaré. Lava los trastes, no se preocupe, hasta el piso voy a trapear. ¿Ok? No se preocupe, mamá. Una sola vez le tenemos que decir a nuestros hijos y olvídate. Es más, nomás lo volteas a ver y ya sabe lo que necesita. Así igualito estaba, ¿no? ¿Sí? Así que, ¿habla la Biblia de los adolescentes en la vida de Jesús? Sí. Amén. Ahora, verso 52. Y Jesús crecía en ¿cómo, hermanos? En sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios
Y los hombres, cuando tienes gracia con Dios, hermanos, y con los hombres, se te abren los cielos. Donde quiera que vas, de alguna u otra manera, Dios te abre el camino, Dios te abre puertas. Pero jovencitos, para que tengas eso, mira, estás sujeto a tus padres. Y vas a ver cómo un niño, hermanos, o un jovencito que respeta a sus padres, yo soy el primero que yo lo quiero en mi casa. Ven, quédate aquí, es más, quédate unos días si quieres o lo que sea. Pero un jovencito que no respeta ni a sus padres, llévenselo por favor a los 5 minutos, venga por él. ¿Sí? Usted no es así, yo sé que usted no, usted lo tiene ahí, no. Pero yo sí. Ahora, hermanos, vamos por favor a la vida adulta, vamos a ir a Mateo 3 de Jesús, ¿ok? Ahora, ojo aquí, por favor. Aquí yo en mis notas, hermanos, escribí algo muy importante, por favor. Y pongan atención, por favor, porque si no, tal vez va a perder su tiempo de haber venido hasta acá y los que están escuchando también por internet. Ojo en esto. De los 12 años hasta los 30 años, la Biblia no registra nada de Jesús. Está como de Malaquías a Mateo, hermanos, aunque usted nomás le da la vuelta a una página. ¿Sabe cuántos años pasaron de Malaquías? Gracias, hermano. De Malaquías a Mateo pasaron 400 años. Eso se llama como el tiempo de la era sombría, ¿ok? O el tiempo de silencio se llama, que Dios no habló por ningún profeta, por nadie en la humanidad. Ahora, ojo aquí. ¿Por qué Jesús, hermanos, aparece hasta los 30 años? Ya no aparece, de los 12 a los 30, estamos hablando que es un periodo de 18 años, ¿no? Que no habla, la Biblia no registra absolutamente nada. Ok, póngame atención aquí, por favor, porque esto nos va a ayudar mucho. Siempre cuando tú y yo queremos empezar o alcanzar nuestro propósito, o empezar nuestro ministerio, o empezar un negocio, o hacer un cambio en nuestras vidas, ese tiempo de silencio es necesario, por favor. Hay gente que no puede comerse una comida sin tomarle una foto, sin publicar dónde anda. Hoy en día es muy fácil ser ladrón, hermano. Miren que si yo fuera ladrón, ahorita fuera billonario, hermano, porque nomás me fijaría en el perfil de cada persona que yo quiero robar y sé dónde está, y la casa está sola y tranquilo ahí. A ver. Hay gente así. O no falta, ¿no? De que, o sea, cada vez que haces algo, a publicarlo. Toda la gente exitosa, fíjense, cuando usted les pregunta algo, te van a decir esto, que todos necesitamos y necesita sí o sí un tiempo de silencio. Se llama un tiempo de desaparición. Cuando tú y yo estás a punto de hacer algo, hermanos, cuando quieras hacer algo, es bueno no contarle a todo mundo. Si es posible, muévete, ahora sí que de ciudad a otro lugar, o pon en pausa las redes sociales, que no sepan nada de ti. Pon esto así porque estás en un periodo de transición, un periodo de cambio sobre tu vida. ¿Estamos aquí? Amén. O sea, si te aumentan, calladito. Si te ganas la lotería, nomás dime a mí. Y yo te ayudo ahí a gastarlo, ¿no? Para que estés tranquilo ahí. ¿Sí? Si haces aquello, silencio. ¿Ok? Si cambias de trabajo, silencio. Si empiezas un negocio, hermano, silencio. ¿Ok? Continúa. Va a haber un momento que aún la palabra de Dios registra que dice que el testimonio de una persona cuando habla por sí mismo dice que no es válido. Pero cuando los demás hablan por ti, es válido. Amén. Va a haber un tiempo que se va a poder. Miren, por ejemplo, les pongo el ejemplo el de Amazon, el hombre de Amazon, Jeff Bezos. Por muchos años, desde el 80 y tantos, empezó a trabajar en un garaje. Lo mismo pasó con el de Facebook, ¿ok? Se creó todo ahí, esas cosas, a crear ahí, a trabajar, hasta que llegó un momento, empezó a vender libros, ¿no? En 96 cuando se fundó y así. Comienza eso. Hasta ya después, o sea, que todo mundo sabe, pero eso es así. Cuando la mujer está embarazada, ¿qué es? En lo silencio comienza a formarse algo bueno allí.
es necesario cuando pasara este momento que pasó Jesús en su vida, que de los 12 hasta los 30 años no se supo absolutamente nada de Jesús. Ahora, usted me dirá, en las películas cuando salen en Hollywood les ponen un poquito ahí que engrandeció tal vez la madera, hasta sacan chistes, ¿no? Dice, era padre ser el papá de Jesús, sobre todo porque si la regabas y cortabas la madera más corta, Jesús te la alargaba y ahí estaba, ¿no? O hasta aparecen a veces un pajarito que lo resucita y quién sabe qué tanto. Esas son cosas que el mundo ha inventado, hermano, el Hollywood ha inventado. Pero la palabra de Dios no registra, desde bebé hasta los 12 lo registra. Y de ahí hasta que principia su ministerio, saben, él no estaba durmiendo, hermano. Yo estoy seguro y por lo que vimos en el pasaje que leímos de Lucas, que Jesús estaba en los negocios de quién es necesario estar, de mi Padre. ¿Qué estaba haciendo Jesús durante ese tiempo? De esos 18 años estaba preparando, estaba haciendo. A diferencia de José el soñador, que todo mundo él le contaba lo que quería hacer, Jesús no fue así. Jesús, hermanos, fue simplemente tomó en lo secreto, él estaba dando. Por eso cuando habla Jesús que tu Padre dice te recompensará en público lo que haga en secreto. Eso es así. Es importante ese tiempo en nuestras vidas, hermanos, tener ese tiempo. Hay cosas que los demás no necesitan saber. Amén. Simplemente cuando tú y yo estamos en ese periodo de transición o queremos hacer algo, yo admiro a las personas, hermanos, que son capaces, qué sé yo, de ir a las Bahamas o a otros países o lo que sea, y es muy raro que puedas ver algo de su vida de ellos, ¿sí? Dices, ¿dónde está? No sé. Pero es un momento de transición en nuestras vidas que podamos hacer eso. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Cuánto les gusta ese punto, hermano? Yo cuando lo analizaba y le pedía, dije, wow, Señor, qué sabio eres tú. Yo me sorprendo, la verdad, yo les digo, yo me gusta hacerlo como leerlo como ese niño, como ese infantil, la palabra de Dios. Digo, Señor, es cierto, ¿por qué nosotros no somos así? ¿Por qué nosotros siempre que nos pasa algo malo, ahí vamos a llorando con las personas que nos consuelan? ¿Y qué consuelo te pueden dar? Más que tal vez darte un apacho. ¿Sabes qué? Ve directamente al Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra y te formó a ti y te conoce desde el principio. Amén. Que tu clamor se haya oído allá en el cielo. Ya parecemos a veces católicos. ¿Qué pasa a los católicos? Ellos dicen que tienen los santos porque los santos interceden por uno, ¿sí o no? Eso es lo que se cree, ¿no? Y está bien, y respeto la religión de cada persona en lo que cree. Pero de acuerdo a la palabra de Dios dice que tenemos libre acceso, porque cuando Jesús murió, se rasgó el velo, dice, y tenemos acceso directo al Padre Celestial. Amén. Dame un aplauso a Dios por eso. Tú y yo tenemos acceso directo. Antes de llamar al doctor, antes de llamar al abogado, antes de llamar a todos los que supuestamente nos van a sacar de los problemas, primero, hermanos, a Dios. Porque te tengo noticia, Él ya lo sabe. Él ya estuvo ahí. Él ya está de tu presente, tu futuro. Ahora, por consecuencia, tú dirías, ¿y por qué Dios no me puede salvar entonces para que no me vaya mal? Dios te dio un libre albedrío. Es como cuando nuestros hijos ya crecen y son adultos. Aunque tú y yo estemos viendo que están haciendo mal, ¿qué pasa? Ya no podemos meternos en su vida porque es su vida. Ellos escogen. De esa misma manera, Dios es así, hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, esto de la vida adulta sé que tiene mucho tela donde cortar, hermanos, de Jesús. Pero quiero nomás enfocarme en el capítulo 3, en lo que es el bautismo, como principia su ministerio de Jesús, hermanos, y también en el capítulo 4, también ahí también nos habla del principio del ministerio. Fíjense, antes de empezar su ministerio de Jesús, hermanos, como dijimos que él era alguien sujeto a sus padres y también sujeto a toda ley, siendo Jesús,
siendo el Hijo del Dios viviente, teniendo la autoridad y todo, se sujetó a las leyes establecidas por los terrenales, podemos decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir, dice, toda ley, toda justicia. Si hay un ser humano aquí que caminó en esta tierra, que pudo cumplir la ley, se llama Jesús. De ahí, nadie más, hermanos, pudo cumplir la ley. Todo mundo fallamos de hechos o de palabras o esto, lo otro, exageramos. Incluso si no hacemos el bien, ya pecamos. O sea, sin Jesús estamos fritos, hermanos, la verdad. Sin el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, olvídese. Ahora, algo importante mencionar aquí, hermanos, es Jesús, ojo aquí por favor, desde bebé, ¿ok? Tenía el Espíritu Santo en él. ¿Sí? ¿Fue engendrado por quién? El Espíritu Santo estaba en él desde bebé y toda su vida. ¿Ok? Antes de Jesús el Espíritu Santo no podía estar aquí. ¿Por qué no podía estar? Todos ya sabemos, porque la Biblia dice que nosotros ahora somos templo y morada. En otras palabras, no había donde él morar, no había una casa. Por eso desde el principio, cuando había un desorden en la tierra, dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas llaman esa tranquilidad, llaman esa paz. Por eso ahí él moraba, pero de la otra manera no podía. Por eso cuando Jesús vino, ahí sí había un lugar donde él podía habitar. ¿Sí? Y después, cuando en la actualidad, ¿cómo es que mora el Espíritu Santo en nosotros? A través del sacrificio de Jesús en nosotros. No hay otra manera. La única manera que puede habitar el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es porque hemos sido lavados por su sangre y reconocido el sacrificio de Jesús. Las personas que no tienen a Jesús tampoco tienen el Espíritu Santo, tampoco habita ahí el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Ok. Verso 13, por favor, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, aquí estamos hablando, que él ya tenía 30 años cuando vuelve a aparecer, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de las aguas y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Y yo me pregunto, digo, wow, ¿cómo esa voz le confirma a Jesús? ¿Por qué hasta ahí le dice esa voz que tiene complacencia? Porque Jesús, hermanos, se sujetó a toda ley. Es como cuando nosotros miramos a nuestros hijos que no estamos, pero miramos que lo que le hemos enseñado lo hacen, sí o no, te da ese orgullo, no sé cómo decirlo, ¿sí? Esta tranquilidad y te sientes bien como papá, como mamá. Capítulo 4, por favor. En el verso 1, esto también es importante, hermanos, porque siempre cuando vamos a empezar un ministerio o vamos a empezar un negocio en nuestras vidas o vamos a hacer un cambio, vamos a hacer algo diferente, siempre es necesario pasar por este proceso. Verso 1 dice el capítulo 4 que estamos leyendo de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aleluya, imagínense. ¿Y por qué nosotros pensamos, hermanos, cuando nos estamos pasando una situación difícil, por qué siempre le echamos la culpa al diablo? El diablo que me está haciendo esto, el otro. Y nunca pensamos que tal vez es algo que Dios mismo nos está llevando para enseñarnos algo. ¿Por quién fue llevado Jesús ahí, hermanos?
¿No se le parece una ironía ahí, una contradicción? De que dice el Espíritu Santo, ¿cómo me va a llevar para que me agarren y me pongan ahí en tentación y hagan esto? Es así. Lo mismo pasó con Faraón, con Moisés. Si usted lee detenidamente, cuando habla Dios, hermanos, de Moisés, a Faraón le dice a Moisés, ve a liberar a mi pueblo, dice, y luego le dice, porque yo he endurecido el corazón de Faraón. Y tú dices, pues ¿para qué me mandas entonces, Dios? Son de esas cosas que a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo, hermanos, cómo Dios va trabajando. El chiste es mantenerse uno, hermano, en las cosas de Dios. Verso 2, por favor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿ok? ¿Cuál fue el ayuno de Jesús? Simplemente él tomaba agua, ¿ok? Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿ok? Ya sabemos eso. La tentación era dudar de él, ¿no? Que dudara de su identidad. Nos brincamos hasta el capítulo 12, por favor. Dice así, cuando Jesús oyó, vamos hasta el 17 mejor, del 17 al 20, ya con esto vamos a terminar. Me va a faltar la parte de la crucificación, pero eso ya la mayoría lo sabemos, hermano. Fíjense, el verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Amén. Después de que empezó a predicar, después que pasó por esa época del desierto. Así que cuando nosotros no hemos pasado por época de desiertos, sí o sí las vamos a pasar. Es parte en nuestras vidas, hermanos. Por eso Pablo decía, yo, dice, he aprendido, ¿ok? A estar saciado como para tener en abundancia, como para padecer necesidad. Cuando una persona está, hermanos, y aprende, es algo que se aprende. Cuando una persona está en esa situación y ha aprendido así, hermanos, no hay diablo que lo amenace. Si pasa necesidad, dice, oye, pues yo he pasado por necesidad. ¿Ok? Y cuando pasemos por abundancia, también recordar que Dios está también ahí. Porque también es difícil estar en abundancia. Hay personas que no pueden estar en abundancia, que menosprecian a todo el mundo y se creen en la divina garza, decía mi papá. Acostumbraba a decir esa palabra. No sé cuántos han escuchado esa palabra, apenas ahorita me recordé de esa. ¿Sí? Hay muchos que se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿ok? Y para acabarla, cuando le preguntas por qué, o sea, por algunos cuantos centavitos que tiene, no digo, Dios mío, hasta ahí llega esa persona. Entonces, cuando Dios te bendiga, dale gracias a Dios y nunca menosprecies a nadie, porque te tengo noticia, la persona que está a tu lado es igual que tú y yo. También Cristo murió por él y por ella. Amén. Y él no hizo excepción de personas. Seamos altos, chaparritos, güeros, morenos. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres mi hermano. Amén. Continuamos, por favor. Dice la palabra de Dios del verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Y ellos, en el verso 20, ellos entonces dejando, ¿cuándo? Al instante las redes le siguieron. Aleluya. La otra vez conversaba con alguien de que esos 18 años que Jesús andaba, les comentaba, les digo, yo casi estoy seguro que Jesús eran sus amigos, eran sus camaradas, como dicen, sus panas, ellos los pescadores y todo, él los conocía. Por eso, pero él no lo llamó antes hasta que estaba él, como cuando tú y yo, hermanos, empezamos, como dije, lo voy a transmitir a la vida terrenal, a lo que hacemos y también a lo espiritual. Es como cuando tú empiezas un negocio, ¿ok? Si lo vamos a ver así, disculpen si me explico mal o lo que sea, pero imagínense esto. Jesús no lo llamó a ellos hasta que la cosa estaba segura, ¿ok? Viene Jesús y les dice, ahora sí, esa etapa sí o sí en nuestra vida la vamos a pasar y necesitamos
gente a nuestro lado, hermanos, para poder llevar lo que Dios ha puesto en tu corazón, tu propósito. No podemos hacerla solo. Sí o sí necesitamos diferentes tipos de personas en nuestras vidas. Y todos van a tener diferentes caracteres. Amén. El chiste aquí es saber lidiar con los diferentes caracteres. No trates de cambiar a nadie. Jesús los aceptó a cada uno con todos sus problemas, hermanos. Amén. Así Él a cada ratito, si ustedes leen la vida de Jesús con los discípulos, había momentos que les decía, ¿hasta cuándo los he de soportar? O sea, los sacaban de sus casillas, como cuando tú dices, ya te he dicho 1000 veces la misma situación. Otra vez tengo que volver a decírtelo. Pero así pasa, ¿ok? Tú y yo siempre vamos a necesitar a alguien, hermano. No podemos ser llaneros solitarios. Necesitamos a alguien, ya sea para empezar un ministerio en las cosas de Dios, como yo lo he dicho muchas veces. Tal vez muchos me ven a mí aquí parado, pero yo no nomás, yo soy solo. Hay un equipo que Dios ha puesto, y le doy gracias a Dios y al cual le pido que le dé un aplauso a Dios por la vida de todo ese equipo, que viene, hermano, siempre 1 hora, 2 horas antes de hacerlo, hacer esto, lo otro. Hermanos, gracias por todas esas personas. De igual manera, si Dios te bendice con un negocio un día, vas a necesitar ese tipo de personas en tu vida. De la otra manera, no la vas a poder hacer. Amén. Eso es así, porque Dios nos hizo de una manera. ¿Saben? El evangelio, hermanos, escúcheme esto. El evangelio que usted y yo conocemos el día de hoy, me atrevo a decirlo, no llegó por lo que Jesús hizo en ese momento ahí. Jesús no abarcó hasta acá. Llegó por lo que sus discípulos abarcaron. Por eso cuando Él muere le dice, y cosas mayores ustedes harán. No hablando de los milagros, sino de extender el evangelio. Porque Mateo 28 dice, ir y predicar a todo el mundo y a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Ok? Ellos se encargaron para que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Así como los que estamos aquí, yo no puedo abarcar para todo el mundo, pero las personas pueden hablarle a alguien que conozca de la palabra de Dios y así se va extendiendo el reino de los cielos. ¿Cuál era la predicación de Jesús? Era el reino de los cielos se ha acercado. Es un reino y por consecuencia cuando hay un reino hay un rey. Y el rey se encarga de suplir todas las necesidades. El rey se encarga de dar seguridad, de dar de todo lo que necesitas, ¿ok? Y de ahí, hermanos, viene la crucifixión de Jesús cuando muere por nosotros, que dio su vida por ti y por mí. Pero un rey se va a encargar de todas necesidades. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos.